¿Alguna vez te has preguntado cómo nos habla Dios en los momentos más difíciles de la vida? A veces estamos rodeados de tantas dudas, buscando respuestas y tratando de entender lo que Él quiere decirnos. Y es en estos momentos que Dios, en su infinita sabiduría, elige formas sorprendentes de comunicarse con nosotros. Una de estas formas es a través de visiones. Sí, visiones que nos revelan, nos reconfortan y nos dirigen. Hoy en día, en medio de tanta incertidumbre, comprender cómo nos habla Dios puede marcar la diferencia en nuestro camino. Imagínese enfrentarse a una situación compleja, sin saber qué decisión tomar y de repente recibir una claridad inesperada, como si Dios le estuviera mostrando el camino. ¿Te ha pasado esto alguna vez a ti o a alguien que conoces? Si es así, comenta aquí: necesito a Dios. Con esta sencilla frase estarás haciendo una declaración de fe y, al mismo tiempo, animando a otras personas a reflexionar sobre la presencia de Dios en sus vidas. En este video descubrirás 25 poderosas enseñanzas sobre cómo Dios habla a través de visiones. Cada enseñanza estará basada en pasajes bíblicos, mostrando que, desde la antigüedad hasta hoy, Dios continúa revelándose a nosotros. Aprenderás a identificar estas visiones, entenderás qué significan y cómo aplicarlas en tu vida diaria. Además, al final rezaremos una oración especial, que podría ser la respuesta que buscas. Quédate hasta el final, porque la última enseñanza puede ser exactamente lo que necesitas para interpretar algo que Dios ya está tratando de mostrarte. Quizás este sea el mensaje que estabas esperando. Y no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. De esta manera garantizas que no te perderás ningún contenido y además ayudas a llevar este mensaje a más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios. Comenta: necesito a Dios, y comparte este mensaje con alguien que necesita esperanza hoy. Recuerde, todos enfrentamos momentos de dudas y desafíos, pero Dios nunca nos deja solos. Él nos habla, nos guía y nos fortalece. ¿Y crees que Dios podría estar enseñándote algo hoy? Comenta: necesito a Dios, y reflexionemos juntos. Hoy descubrirás 25 enseñanzas inspiradoras que revelan cómo Dios habla a través de visiones. Cada enseñanza se basa en pasajes bíblicos que muestran cómo Dios, desde la antigüedad, ha usado visiones para guiar, advertir y fortalecer a su pueblo. Cubriremos todo, desde visiones que aportan dirección en momentos de incertidumbre hasta aquellas que revelan promesas divinas y grandes cambios. Estas enseñanzas traerán reflexiones prácticas que pueden ayudarte a comprender mejor lo que Dios está tratando de decirte hoy. A medida que exploremos cada una de estas 25 enseñanzas, se dará cuenta de que las visiones no son solo relatos antiguos, sino una forma viva de comunicación divina que continúa impactando nuestras vidas. Si alguna vez has pasado por momentos en los que necesitabas respuestas y sentiste que Dios quería mostrarte algo, este video puede ser exactamente lo que necesitas para encontrar la dirección y la paz que buscas. Y antes de continuar, comenta aquí desde qué ciudad estás viendo. Celebremos juntos hasta dónde está llegando la palabra de Dios y difundamos este mensaje de fe. Y al final de este video, prepárate para un momento especial de oración, donde le pediremos a Dios claridad y sabiduría para comprender las visiones que Él nos brinda. No te la pierdas, porque esta oración podría ser la respuesta que has estado esperando durante tanto tiempo. Esperar. Enseñanza 1. Las visiones anuncian grandes cambios. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, teniendo una nube por vestidura y el arco celestial sobre su cabeza. Apocalipsis 10:1. ¿Alguna vez te has preguntado por qué en momentos cruciales de la historia Dios eligió hablar a través de visiones? Desde la antigüedad,
Él ha utilizado esta poderosa forma de comunicación para anunciar cambios significativos y dirigir a su pueblo. Las visiones siempre traían mensajes importantes, revelaban grandes acontecimientos y preparaban los corazones de quienes estaban dispuestos a escuchar. No sorprende que muchas veces, ante un cambio importante, las visiones sean la forma en que Dios nos alerta y nos fortalece para lo que está por venir. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 1, encontramos un claro ejemplo de esto. Y vi otro ángel fuerte que descendía del cielo, teniendo una nube por vestidura y el arco celestial sobre su cabeza. Esta extraordinaria visión le fue dada a Juan en un momento decisivo. Simbolizaba un cambio inminente, una intervención divina que marcaría el rumbo de la humanidad. El arco iris sobre la cabeza del ángel representa el pacto de Dios, un recordatorio de que, incluso en tiempos de transformación, Él está presente y es fiel a sus promesas. Pero ¿por qué Dios decidió mostrarle esta visión a Juan? ¿Y qué significa esto para nosotros hoy? La visión no fue solo una demostración de poder, sino un mensaje claro de que algo grandioso estaba por suceder. Dios quería que Juan entendiera que, incluso frente a grandes cambios y desafíos, Él continuaría siendo el Dios soberano, fiel a su pacto y justo en sus caminos. Esto nos muestra que cuando Dios revela algo a través de una visión, no solo anuncia el cambio, sino que nos prepara para afrontarlo con fe y esperanza. En nuestras vidas también enfrentamos momentos de transición, donde todo parece incierto y necesitamos una dirección clara. Esta enseñanza nos recuerda que así como Dios le dio a Juan una visión para anunciar algo importante, Él puede hacer lo mismo con nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos estar conscientes de situaciones en las que Dios nos está preparando para algo nuevo. Esto se puede hacer a través de la oración, buscando el discernimiento para comprender si determinadas situaciones son signos de un cambio que Él quiere realizar. En segundo lugar, debemos confiar en su fidelidad, sabiendo que si Él nos guía es porque tiene un propósito mayor. Finalmente, debemos actuar con valentía, incluso ante la incertidumbre, porque Dios nunca nos deja solos. Imaginemos a un granjero que mira el cielo y se da cuenta de que está a punto de llover. Entiende que este es el momento adecuado para preparar el terreno, pues sabe que el cambio de época traerá frutos en el futuro. De la misma manera, cuando Dios nos revela algo a través de visiones, nos está advirtiendo para que podamos prepararnos espiritualmente y cosechar los frutos que vendrán. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que algo estaba a punto de cambiar en tu vida y que Dios te dio señales de ello? Reflexiona sobre esta pregunta y recuerda, las visiones de Dios no solo anuncian cambios, sino que también brindan la certeza de que Él tiene el control. Y ahora en la siguiente enseñanza, descubriremos cómo Dios usa las visiones para consolarnos y fortalecernos en los momentos más difíciles de la vida. No piérdelo. Enseñanza 2. Dios usa visiones para consolar y fortalecer. En visión de la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9, 10. ¿Alguna vez te has sentido tan desanimado que parecía que ya no tenías fuerzas para continuar? A veces nos enfrentamos a situaciones tan difíciles que todo lo que nos rodea parece decirnos que nos rindamos. Pero es precisamente en estos momentos que Dios, en su infinita bondad, se manifiesta de maneras inesperadas. Puede usar una visión para traer consuelo y renovar nuestro valor, tal como lo hizo con Pablo en una situación de extrema adversidad. En el pasaje de Hechos 18, 9, 10 leemos, en la visión de la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque estoy contigo. Imagine la angustia que Pablo debió haber sentido esa noche. Estaba en Corinto, ciudad hostil a la predicación del Evangelio,
Hubo persecuciones, amenazas y peligros constantes, y todo indicaba que debía guardar silencio. Sin embargo, Dios se le apareció en una visión y le trajo palabras de aliento. No temas, yo estoy contigo. Estas palabras no solo consolaron a Pablo, sino que también renovaron sus fuerzas para continuar predicando, incluso en medio del peligro. ¿Por qué Dios le dio esta visión a Pablo en ese momento? La respuesta es simple: porque sabía que Pablo necesitaba ser fortalecido. Esta visión fue la manera en que Dios dijo: veo tus luchas, estoy contigo, no te rindas. Esto nos enseña algo importante. Cuando nos sentimos solos o desamparados, Dios no nos abandona. Al contrario, Él encuentra una manera de recordarnos que está allí para ayudarnos, ya sea a través de una visión, una palabra o una señal reconfortante. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, debemos entender que, en los momentos de desánimo, Dios está presente aunque no lo veamos con claridad. Podemos buscar consuelo y fortaleza en sus promesas, recordando que Él siempre nos dice: no temáis, yo estoy con vosotros. En segundo lugar, es importante seguir avanzando, incluso cuando todo parece difícil. Dios nos anima a no renunciar a nuestra misión, ya sea cuidar de nuestra familia, afrontar desafíos en el trabajo o perseverar en la fe. Finalmente, debemos aprender a escuchar la voz de Dios en las pequeñas cosas, como una palabra de consuelo de alguien cercano, o incluso en un mensaje que toca nuestro corazón en el momento adecuado. Piensa en una noche oscura, donde todo parece silencioso y solitario. De repente, una pequeña luz aparece a lo lejos, trayendo la esperanza de que el camino quedará iluminado. Esto es exactamente lo que la visión de Dios representó para Pablo. Una luz en medio de las tinieblas, la certeza de que no estaba solo. Así como Dios usó esa visión para consolar a Pablo, continúa haciendo lo mismo con todos nosotros, en los momentos en que más lo necesitamos. ¿Y alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que Dios estaba a tu lado, fortaleciéndote cuando todo parecía difícil? Si este mensaje te tocó el corazón, deja un me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas que también necesitan consuelo y fortaleza. Al interactuar, te conviertes en un puente que difunde este mensaje de fe y esperanza. Ahora, en la siguiente enseñanza, descubriremos cómo Dios usa visiones para dar dirección divina en tiempos de duda. No te lo pierdas, porque podría aportar una nueva perspectiva a tu vida. Enseñanza 3. Las visiones revelan el juicio divino. Y vi a los 7 ángeles de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Apocalipsis 8:2. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo Dios anuncia grandes acontecimientos que impactan el destino de la humanidad? A lo largo de la Biblia, muchas visiones registradas no solo trajeron consuelo y dirección, sino que también revelaron juicios importantes. Momentos en los que Dios decidió intervenir decisivamente en el mundo. Las visiones del juicio divino siempre han tenido un peso especial, porque no son solo una advertencia, sino un llamado al arrepentimiento y la reflexión. En el libro de Apocalipsis 8:2 leemos: y vi a los 7 ángeles de pie delante de Dios, y les fueron dadas 7 trompetas. Esta visión de Juan describe un tiempo de preparación para un juicio inminente. Las trompetas, en la cultura bíblica, siempre se han utilizado como señal de advertencia, un aviso de que algo muy grave estaba por suceder. Dios, a través de esta visión, le estaba mostrando a Juan que se avecinaban grandes acontecimientos y que la humanidad necesitaba estar preparada para afrontar lo que estaba por venir. Pero, ¿por qué Dios decidió usar esta visión para revelar juicio? La respuesta está en el propósito de las visiones proféticas: advertir a la gente sobre el futuro y al mismo tiempo ofrecer una oportunidad para el arrepentimiento.
El sonido de las trompetas simbolizaba la gravedad de la situación y el cuidado de Dios de no actuar sin previo aviso. Este pasaje nos enseña que Dios no juzga impulsivamente. Él siempre da al ser humano la oportunidad de reflexionar, cambiar y acercarse a Él. ¿Cómo se puede aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? Primero, nos recuerda la importancia de prestar atención a las señales que Dios nos envía. Así como Juan vio a los ángeles con trompetas, nosotros también podemos recibir advertencias divinas que nos invitan a reevaluar nuestras actitudes y elecciones. En segundo lugar, esta enseñanza nos llama a vivir con responsabilidad espiritual, sabiendo que algún día todos seremos responsables de nuestras acciones. Finalmente, debemos mantener nuestro corazón abierto para escuchar la voz de Dios, ya sea a través de visiones, lecturas de la Biblia o momentos de reflexión personal. Pensemos en una situación cotidiana en la que recibimos alertas, como un semáforo en rojo en el tráfico, que nos hace detenernos para evitar un accidente. Dios, al revelar visiones de juicio, actúa de la misma manera. Nos da señales para que podamos detenernos, reflexionar y seguir el camino correcto. No es un mensaje de miedo, sino de amor, porque Él quiere que todos alcancen la salvación y eviten el sufrimiento. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te estaba advirtiendo sobre algo importante en tu vida? Reflexiona sobre esto y recuerda que las visiones de juicio son también una invitación al arrepentimiento y la transformación. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo Dios usa visiones para animar y dar esperanza, incluso en tiempos difíciles. No te lo pierdas, ya que este mensaje puede traer consuelo a tu corazón. Enseñanza 4. Dios usa visiones para animar a los justos. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu recompensa será muy grande. Génesis 15:1. ¿Alguna vez te has sentido desanimado por una promesa que parecía tardar demasiado en cumplirse? Abraham, conocido como el padre de la fe, vivió esta situación. Había recibido una gran promesa de Dios, que tendría una gran descendencia, incluso a una edad avanzada. Sin embargo, pasó el tiempo y no pasó nada. En medio de esta espera, Abraham comenzó a sentir miedo y dudas sobre el cumplimiento de lo que Dios le había prometido. Fue en ese momento que Dios, en su infinita sabiduría y amor, se apareció a Abraham en visión y le dijo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será grande. Génesis 15:1. Esta visión fue una respuesta directa a las preocupaciones de Abraham. Dios sabía exactamente lo que estaba sintiendo, y cuando se le apareció, le trajo palabras de aliento y protección. La expresión «yo soy tu escudo» indica la presencia constante de Dios, quien protege y guía, mientras que la promesa de una gran recompensa reafirma que Él es fiel y cumplirá todo lo prometido. Pero ¿por qué Dios decidió animar a Abraham con una visión? Porque Dios conoce nuestros corazones. Él sabe que, muchas veces, cuando estamos cansados o desanimados, necesitamos algo concreto que nos fortalezca y nos haga seguir adelante. La visión sirvió como confirmación de la promesa divina y como recordatorio de que, incluso cuando todo parece difícil, Dios continúa obrando a nuestro favor. Esta enseñanza nos muestra que Dios no ignora nuestras luchas y dudas. Al contrario, Él nos acompaña y, en momentos cruciales, nos anima de maneras que podemos entender. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Primero, ante momentos de desánimo, debemos recordar que Dios es nuestro escudo, quien nos protege contra el miedo y la duda. En segundo lugar, es importante mantener la confianza en sus promesas, incluso cuando el tiempo parezca largo. Y finalmente, debemos buscar aliento en la palabra y en la oración, ya que Dios siempre se manifiesta de maneras que nos renuevan.
Podemos comparar esta situación con la de un viajero que, cansado después de una larga caminata, recibe un mensaje diciendo que su destino está cerca. Este mensaje le da nuevas energías para continuar, aunque el camino aún no haya terminado. Así sucedió con Abraham. La visión de Dios lo fortaleció y renovó su esperanza, permitiéndole seguir confiando en la promesa. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que todo parecía tomar demasiado tiempo, pero de alguna manera sentiste que Dios te animaba a seguir adelante? Reflexiona sobre esto y recuerda, Dios nunca nos abandona. Cuando nos sentimos desanimados, Él nos fortalece y nos recuerda que sus promesas siempre se cumplen en el momento adecuado. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo Dios usa visiones para instruir decisiones importantes. Quédate con nosotros y descubre cómo estos mensajes divinos pueden guiarnos en momentos de duda. Enseñanza 5. Las visiones sirven para dar dirección divina. Y por la noche, Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia se puso de pie y le rogaba, diciendo, «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Hechos 16:9. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede guiarnos en momentos de duda cuando no sabemos qué camino tomar? En diferentes situaciones de la vida, nos vemos desafiados a tomar decisiones importantes y a menudo nos sentimos perdidos, sin saber qué decisión tomar. En estos momentos, Dios puede usar visiones para darnos una dirección clara y mostrarnos el camino correcto, como lo hizo con el apóstol Pablo en un momento crucial de su misión. En Hechos 16:9 encontramos un poderoso ejemplo de cómo Dios usó una visión para guiar a Pablo. El pasaje nos cuenta que una noche, mientras descansaba, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le suplicaba, diciendo, «Ven a Macedonia y ayúdanos». Esta visión llegó en un momento estratégico, cuando Pablo buscaba orientación sobre hacia dónde debía ir a continuación. Dios usó esta visión para dirigirlo a Macedonia, donde haría una gran obra, llevando el Evangelio a mucha gente. Pero ¿por qué Dios decidió comunicarse con Pablo de esta manera? En aquel tiempo, Pablo y sus compañeros ya habían intentado ir a otras regiones, pero no pudieron hacerlo, porque el Espíritu Santo no se lo permitió. Buscaban entender cuál era el siguiente paso. Y fue en este contexto que Dios le reveló a Pablo la urgente necesidad de Macedonia. Esto nos muestra que, cuando estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios, Él nos guía en el momento adecuado, dándonos la dirección que necesitamos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? En primer lugar, debemos estar abiertos a la voluntad de Dios. Así como Pablo estuvo atento a la dirección divina, debemos buscar la guía del Señor en oración y permanecer sensibles a las señales que Él nos da. En segundo lugar, cuando sentimos que Dios nos dirige, es importante actuar con fe, incluso si no entendemos completamente el camino. Muchas veces Dios solo nos muestra el siguiente paso, y depende de nosotros confiar y seguir adelante. Finalmente, necesitamos tener paciencia y discernimiento para esperar el momento adecuado de Dios. La respuesta no siempre llegará de inmediato, pero cuando llegue será clara y traerá paz a nuestros corazones. Podemos comparar esta situación a la de un navegante que, al atravesar un mar desconocido, depende de las estrellas para que le guíen. Incluso si no ve el destino final, confía en la dirección que señalan las estrellas, sabiendo que lo llevarán a un refugio seguro. Lo mismo ocurre con las visiones que Dios nos regala. Son como luces que iluminan el camino, guiándonos en la dirección correcta, incluso en medio de la incertidumbre. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que necesitabas tomar una decisión importante y sentiste que Dios te estaba mostrando el camino? Reflexiona sobre esto y recuerda que, así como Dios guió a Pablo, continúa guiándonos hoy,
en los momentos en que más necesitamos dirección. Y en la siguiente enseñanza veremos cómo las visiones pueden revelar la gloria de Dios de una manera que transforma completamente nuestras vidas. No te lo pierdas. Enseñanza 6. Dios usa visiones para revelar su plan a los profetas. Oíd ahora mis palabras. Si hay profeta entre vosotros, yo, el Señor, me mostraré a él en visión, o le hablaré en sueños. Números 12:6. ¿Cómo elige Dios comunicar sus planes al mundo? A lo largo de la historia, Él siempre ha revelado grandes propósitos a personas específicas, levantando profetas que pudieran llevar a cabo su mensaje. Dios nunca actúa sin un propósito, y cuando quiere revelar algo importante, muchas veces lo hace a través de visiones. Estas visiones sirven para dar instrucciones claras y asegurar que tu voluntad se cumpla en la tierra. En el libro de Números 12:6, Dios mismo declara: si hay profeta entre vosotros, yo, el Señor, me mostraré a él en visión, o le hablaré en sueños. Esta declaración se hizo durante una época de conflicto, cuando Miriam y Aarón cuestionaron la autoridad de Moisés. Entonces Dios intervino y dejó claro que Él se revela de manera especial a sus elegidos, haciéndolos portadores de su mensaje. Este versículo nos muestra que, cuando Dios tiene algo importante que comunicar, se esfuerza por expresarse de una manera directa y poderosa. Pero ¿por qué Dios usa visiones para revelar sus planes a los profetas? La respuesta está en la necesidad de transmitir un mensaje claro e incuestionable. Al dar una visión, Dios se asegura de que el profeta comprenda exactamente lo que debe comunicarse. Esto nos enseña que Dios no actúa al azar, tiene un plan definido y elige personas específicas con quienes compartirlo. Además, esta forma de comunicación muestra el cuidado de Dios al garantizar que su mensaje llegue a las personas de la manera correcta, brindándoles dirección y propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? En primer lugar, debemos entender que Dios todavía tiene planes y propósitos para cada uno de nosotros. Aunque es posible que no nos dé visiones como lo hizo con los profetas, se comunica con nosotros a través de la Biblia y la oración, revelando claramente su voluntad. En segundo lugar, debemos estar atentos a la voz de Dios, buscando discernimiento para entender cuándo quiere guiarnos o usarla para bendecir a otras personas. Finalmente, debemos actuar con fe y obediencia, sabiendo que como los profetas del pasado, también podemos ser instrumentos en manos de Dios. Podemos comparar esta situación con la de un líder que, al tener una misión importante, reúne un equipo de confianza para compartir el plan y asegurarse de que todos sepan lo que hay que hacer. Dios, al revelar visiones a los profetas, actuó como este líder, asegurándose de que su voluntad fuera comprendida y cumplida fielmente. Así como un líder necesita personas comprometidas, Dios busca que estemos dispuestos a escuchar y obedecer. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que Dios te estaba mostrando algo importante, un propósito que debía cumplirse? Esta enseñanza nos recuerda que Dios continúa actuando, buscando personas dispuestas a escuchar su voz y seguir su dirección. Y en la próxima enseñanza entenderemos cómo se pueden utilizar las visiones para consolar y dar esperanza en tiempos difíciles. Sigue siguiéndonos y descubre más sobre esta forma especial de comunicación. Divino. Enseñanza 7. Las visiones pueden ir acompañadas de señales, y veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre. Juan 1:51. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios confirma sus mensajes en nuestras vidas? A menudo, las visiones que Él da no son aisladas, sino que van acompañadas de señales claras que refuerzan el mensaje y nos ayudan a comprender su propósito. Estas señales sirven para confirmar que la visión es divina, aportando claridad y seguridad al corazón de quien la recibe.
En el Evangelio de Juan 1:51, Jesús le dice a Natanael, «Y verás el cielo abierto, y a los ángeles de Dios subiendo y descendiendo sobre el Hijo del Hombre». Este versículo es una promesa de que Natanael sería testigo de algo extraordinario. Jesús estaba anunciando que, a través de él, el cielo y la tierra estarían conectados, y los signos visibles serían prueba de esta conexión divina. La visión de los ángeles ascendiendo y descendiendo simboliza la comunicación constante entre Dios y la humanidad, mostrando que Él está siempre presente, actuando y guiando a su pueblo. ¿Por qué Jesús usó esta visión y señales cuando habló con Natanael? Porque en ese momento Natanael necesitaba confirmación de que Jesús era realmente el Mesías. La señal prometida por Jesús no fue solo una demostración de poder, sino una forma de fortalecer la fe de Natanael y de todos los que lo seguirían. Esto nos enseña que cuando Dios nos da una visión, también puede ofrecernos señales que nos ayuden a confiar y avanzar, incluso cuando las circunstancias parezcan inciertas. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? En primer lugar, debemos estar atentos a las señales que Dios nos da en el camino. A menudo, Él nos envía confirmación a través de pequeñas cosas. Una palabra amiga en el momento adecuado, una situación inesperada que nos trae paz o incluso un mensaje que toca profundamente nuestro corazón. En segundo lugar, es importante mantener el corazón abierto para reconocer estas señales, ya que no siempre llegan de manera grandiosa, sino de manera simple y sutil. Finalmente, debemos recordar que las señales no son el objetivo final, sino un medio que Dios usa para fortalecernos y dirigirnos. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de un viajero que, al seguir un camino desconocido, encuentra señales que le confirman que está en el camino correcto. Así como estas señales ayudan al viajero a continuar con confianza, las señales que Dios nos da a través de visiones nos ayudan a caminar en fe, sabiendo que Él tiene el control. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que Dios te mostró algo y, poco después, envió una señal que confirmó el mensaje? Esta enseñanza nos recuerda que al prestar atención a las señales que nos rodean, podemos comprender mejor lo que Dios quiere revelarnos y seguir con más confianza el camino que Él nos ha preparado. Y en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios usa visiones para revelar su gloria de maneras poderosas y transformadoras. Continúe siguiéndolo, ya que este mensaje puede cambiar la forma en que percibe la presencia de Dios en su vida. Vida. Enseñanza. 8. Dios da visiones para revelar el camino correcto. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Pero el camino de los justos es como la luz del alba. Proverbios 4:18. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a decisiones difíciles sin saber qué dirección tomar? La vida está llena de caminos y no siempre es fácil saber cuál nos llevará al propósito que Dios tiene para nosotros. En momentos como este, Dios puede usar visiones para revelarnos el camino correcto, brindándonos claridad y seguridad ante la incertidumbre. Cuando todo parece oscuro, Él nos guía con su luz, iluminando el camino que debemos recorrer. En el libro de Proverbios 4:18 leemos: «El camino de los impíos es como oscuridad, ni siquiera saben con qué están tropezándose, pero el camino de los justos es como la luz del alba». Este versículo nos muestra la diferencia entre quienes caminan sin Dios y quienes eligen seguir su guía. Mientras los malvados caminan en la oscuridad, sin rumbo y sin saber dónde se equivocan, la vida de los justos se compara con la luz del amanecer, que crece e ilumina cada vez más. Este es el efecto de las visiones divinas. Traen luz y dirección, mostrando lo que antes estaba oculto. ¿Por qué Dios da visiones para revelar el camino correcto? Porque Él quiere que sigamos un camino seguro,
lejos de los tropiezos y errores que trae la oscuridad. La visión es una forma en que Dios nos alerta y dirige para que podamos evitar decisiones que nos alejan de su propósito. Así como la luz ilumina un camino oscuro, las visiones aportan claridad a nuestra mente y nos permiten tomar decisiones con sabiduría y confianza. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, debemos buscar continuamente la dirección de Dios, pidiéndole que ilumine nuestros caminos, especialmente en tiempos de duda. Orar por discernimiento es una práctica importante para quienes quieren estar siempre en el centro de la voluntad de Dios. En segundo lugar, es fundamental tener paciencia y esperar la claridad que Él traerá, ya que la luz no siempre aparece de inmediato. A menudo crece gradualmente, como el amanecer. En última instancia, debemos estar dispuestos a seguir la dirección que Él nos da, incluso si al principio no entendemos completamente el camino. Imagínese a un viajero caminando de noche, guiado únicamente por la luz de una pequeña linterna. No puede ver todo el camino, pero con cada paso que da, la luz revela un poco más del camino. Esta es la dirección que Dios nos da a través de las visiones. Puede que no nos muestre el destino final de inmediato, pero ilumina lo suficiente para que podamos dar el siguiente paso con confianza. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que parecía no haber salida, pero de repente Dios te mostró un camino claro? Si este mensaje te tocó el corazón, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llevar la palabra de Dios a más personas que necesitan dirección en sus vidas. Y al hacerlo, te conviertes en un puente para difundir el amor de Dios. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo Dios usa visiones para revelar su gloria de maneras sorprendentes. Continúe, ya que esta revelación podría transformar su forma de ver el mundo. Presencia divina. Enseñanza 9. Las visiones revelan el futuro. Daniel tuvo una visión en la noche y vio 4 vientos del cielo agitar el gran mar. Daniel 7:2. ¿Alguna vez has pensado en cómo sería saber qué viene después? Desde la antigüedad, Dios ha usado visiones para revelar el futuro, no como una forma de curiosidad, sino como advertencia y preparación. Cuando algo importante está por suceder, Dios elige transmitir su mensaje a través de visiones, mostrando eventos que aún no se han concretado. Estas revelaciones no solo anuncian lo que está por venir, sino que también nos ayudan a comprender nuestro papel en el plan divino. En Daniel 7:2 leemos: Daniel tuvo una visión durante la noche y vio 4 vientos del cielo agitando el gran mar. Esta visión ocurrió durante el cautiverio babilónico, un período de gran tribulación para el pueblo de Israel. Dios le reveló a Daniel una serie de eventos futuros que involucrarían reinos poderosos y cambios significativos en el escenario mundial. Los 4 vientos que agitaban el mar simbolizaban fuerzas poderosas en acción, mientras que el mar representaba a la humanidad, inestable e impredecible. Dios le estaba mostrando a Daniel que, incluso en medio del caos, Él seguía siendo soberano sobre todo. ¿Por qué Dios le reveló el futuro a Daniel a través de una visión? Porque Daniel fue un profeta comprometido con Dios y buscó constantemente comprender la voluntad divina. La visión fue una respuesta directa a su oración y búsqueda de discernimiento. Además, Dios quería que Daniel tuviera una comprensión más profunda de lo que estaba por suceder, no solo para él, sino para todo Israel. Esta revelación sirvió como recordatorio de que, incluso frente a tiempos difíciles, Dios mantiene el control y nada sucede sin su permiso. Esta enseñanza nos muestra que, aunque no podemos predecir el futuro, podemos buscar de Dios la sabiduría y dirección necesarias para afrontar lo que está por venir. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, debemos confiar en que Dios conoce el futuro y tiene un plan para cada uno de nosotros.
Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre, es importante recordar que nada está fuera de nuestro control. En segundo lugar, podemos orar por el discernimiento y la paz, para que, incluso sin saber lo que nos deparará el mañana, podamos caminar con fe. Finalmente, es fundamental estar preparado espiritualmente, buscando vivir de acuerdo con la voluntad de Dios, sabiendo que Él siempre cuida de quienes en Él confían. Podemos comparar esta enseñanza con la situación de un capitán de barco que, cuando navega por aguas desconocidas, depende de un faro que lo guíe hacia un lugar seguro. Así como un faro ilumina el camino en la oscuridad, las visiones de Dios revelan lo que está por venir, permitiendo a sus siervos avanzar con confianza. Incluso cuando el mar de la vida parece embravecido, podemos estar seguros de que la luz de Dios nos guiará. ¿Alguna vez has enfrentado un momento de incertidumbre en el que sentiste que necesitabas confiar completamente en Dios, aunque no sabías lo que sucedería? Esta enseñanza nos recuerda que cuando buscamos a Dios, Él nos revela lo suficiente para que podamos seguir el camino correcto. Y en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios usa visiones para consolar y fortalecer a quienes enfrentan desafíos. No te lo pierdas, ya que este mensaje puede darle ánimos a tu amigo. Parte. Enseñanza 10. Las visiones pueden ocurrir durante los momentos de adoración. Y aconteció que mientras él iba de camino, cuando se acercaba a Damasco, de repente una luz del cielo brilló alrededor de él. Hechos 9:3. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios puede revelarse de maneras inesperadas, incluso cuando no necesariamente estamos buscando una visión? Hay momentos en los que Dios elige manifestarse de una manera poderosa, trayendo una transformación completa en nuestras vidas. Algunas de estas manifestaciones ocurren durante momentos de búsqueda, adoración o incluso durante nuestra vida diaria. Una visión de Dios puede aparecer cuando menos lo esperamos, pero siempre en el momento adecuado para cumplir el propósito divino. En Hechos 9:3 encontramos la historia de Saulo, que iba camino a Damasco. No estaba buscando a Dios, al contrario, su intención era perseguir a los cristianos. Sin embargo, en medio de su viaje, sucedió algo extraordinario. De repente, una luz del cielo brilló a su alrededor. Ese fue el momento en que Saulo tuvo una visión de Jesús, y su vida cambió completamente a partir de ese momento. La luz simbolizaba la presencia divina y la visión que recibió reveló el verdadero propósito de Dios para su vida. Porque Dios decidió revelarse a Saúl de esta manera, porque ese era el momento decisivo en el que su vida necesitaba transformarse. Iba en la dirección equivocada, y Dios intervino para devolverlo al camino correcto. La visión fue tan poderosa que no solo cambió el camino físico de Saúl, sino también su camino espiritual. Este evento nos enseña que incluso cuando no estamos buscando activamente una experiencia con Dios, Él puede revelarse repentinamente, trayendo claridad y propósito. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? Primero, debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios se manifieste de maneras inesperadas. Nos recuerda que Él siempre está ahí, incluso cuando no nos damos cuenta. En segundo lugar, es importante mantener una actitud de humildad y voluntad de cambio, tal como Saúl, quien se dejó transformar por la visión que recibió. Finalmente, debemos entender que la adoración y la búsqueda sincera de Dios son caminos que nos preparan para escuchar su voz y comprender su voluntad. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de alguien que, mientras camina de noche por un camino desconocido, de repente ve aparecer en el horizonte el amanecer, iluminando todo a su alrededor. Así como la luz de la mañana trae claridad al viajero, las visiones de Dios iluminan nuestro entendimiento, mostrándonos el camino correcto a seguir. Nos ayudan a ver lo que antes estaba oculto,
revelando la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que sentiste que Dios te reveló algo inesperado, cambiando por completo el rumbo de tu vida? Esta enseñanza nos recuerda que cuando Dios habla, lo hace con un propósito claro y su mensaje siempre trae transformación. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo Dios usa visiones para revelar su gloria de maneras que nos dejan asombrados. No te lo pierdas, porque esta revelación podría cambiar por completo tu perspectiva sobre cómo obra Dios. Manifiesto. Enseñanza 11. Dios da visiones a quienes lo buscan intensamente. Me encontré en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1:10. ¿Te has preguntado alguna vez si es posible ver más claramente la voluntad de Dios cuando lo buscamos con todo nuestro corazón? La Biblia nos muestra que Dios se revela de manera especial a quienes lo buscan con sinceridad e intensidad. Las visiones no ocurren por casualidad. A menudo surgen en momentos en que el corazón se vuelve completamente a Dios, ya sea en oración, meditación o adoración. Esta enseñanza nos recuerda que cuanto más cerca estemos de Dios, más fácilmente podremos escuchar su voz y comprender sus propósitos. En el libro de Apocalipsis 1:10, Juan describe una profunda experiencia de búsqueda espiritual. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan fue exiliado en la isla de Patmos, físicamente aislado, pero espiritualmente en plena comunión con Dios. En un momento de intensa adoración y entrega, fue arrebatado en espíritu y recibió una de las visiones más poderosas de la Biblia, la revelación del Jesucristo glorificado y los eventos que sucederían en el futuro. Dios eligió ese momento de intensa búsqueda para mostrarle a Juan algo grande, reforzando la verdad de que Él se revela a quienes lo buscan con todo el corazón. ¿Por qué Dios le dio esta visión a Juan en medio de su aislamiento? Porque Juan, aunque estaba lejos de todo y de todos, mantuvo su comunión con Dios. No permitió que circunstancias difíciles le apartaran de la fe. Al contrario, se volvió aún más intensamente al Señor. Esto nos enseña que, independientemente de las situaciones que enfrentemos, la búsqueda sincera de Dios abre el camino a revelaciones y direcciones que pueden transformar nuestras vidas. Dios ve el corazón de quienes lo buscan sinceramente, y en momentos de profunda comunión puede brindar claridad y dirección a través de visiones. ¿Cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? En primer lugar, mantengan una vida de oración constante, ya que es en este ambiente íntimo donde Dios puede revelarse más claramente. Segundo, dedica momentos específicos a buscar intensamente a Dios, ya sea leyendo la Biblia, orando o reflexionando sobre sus promesas. Esta práctica no solo fortalece la fe, sino que también abre nuestros ojos espirituales para comprender la voluntad de Dios. Por último, no abandones la búsqueda, incluso cuando las circunstancias sean difíciles. Así como Juan se mantuvo firme, incluso en el exilio, nosotros debemos perseverar en la comunión con Dios, ya que Él siempre responde a quienes lo buscan con sinceridad. Podemos comparar esta enseñanza con la historia de alguien que, perdido en un denso bosque, busca una salida con paciencia y perseverancia. Aun cuando todo parece oscuro y confuso, la persona continúa caminando hasta que, de repente, ve la luz del sol que le indica el camino correcto. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando lo buscamos intensamente, Él ilumina nuestro camino y nos da la dirección que necesitamos. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que, mientras buscabas intensamente a Dios, sentiste que Él te revelaba algo importante? Esta enseñanza nos recuerda que Dios se revela a quienes lo buscan sinceramente y que, incluso en momentos de soledad o dificultad, Él está presente y dispuesto a mostrarnos el camino correcto.
En la siguiente enseñanza veremos cómo Dios usa visiones para dar esperanza en tiempos difíciles. No te lo pierdas, ya que este mensaje podría traer nueva vida a tu vida. Corazón. Enseñanza. 12. Las visiones sirven para dar esperanza en tiempos difíciles. Y tuve una visión en la noche, y he aquí, uno como el Hijo del Hombre venía entre las nubes del cielo. Daniel 7:13. ¿Cómo podemos mantener la esperanza cuando todo lo que nos rodea parece desmoronarse? En tiempos difíciles es común sentirse impotente y sin rumbo. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios usa visiones para renovar la esperanza en nuestros corazones, recordándonos que incluso en medio del caos, Él mantiene el control. Cuando enfrentamos tribulaciones, Dios no nos abandona. Él se revela y nos da razones para seguir confiando en sus promesas. En el libro de Daniel 7:13 encontramos una de las visiones más impresionantes del Antiguo Testamento. Y tuve una visión de noche, y he aquí, entre las nubes del cielo, venía uno como el Hijo del Hombre. Esta visión le fue dada a Daniel durante el cautiverio babilónico, una época de gran sufrimiento e incertidumbre para el pueblo de Israel. En la visión, Dios le reveló a Daniel la venida del Mesías, mostrándole que, a pesar de las dificultades del presente, había un futuro glorioso preparado para su pueblo. La imagen del Hijo del Hombre, viniendo entre las nubes, simboliza la victoria de Dios sobre todas las fuerzas del mal y la esperanza de que, en el momento adecuado, traerá redención y paz. ¿Por qué Dios le dio a Daniel esta visión en ese mismo momento? Porque sabía que los corazones de Daniel y del pueblo necesitaban esperanza. Vivían en un contexto de opresión y sufrimiento, y Dios quería recordarles a todos que, por oscuras que fueran las circunstancias, había una promesa de liberación. Esta visión no fue solo una revelación del futuro, sino también un mensaje de aliento para permanecer firmes en su fe. Esta enseñanza nos muestra que, así como Dios le dio esperanza a Daniel en tiempos de dificultad, continúa dándonos visiones y señales de que está velando por nosotros. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas hoy? Primero, debemos recordar que incluso en los momentos más difíciles, Dios tiene un plan. Él no nos abandona y sus promesas son fieles. Segundo, debemos buscar renovar nuestra esperanza diariamente, leyendo la palabra de Dios y orando, ya que así Él nos habla y fortalece nuestro espíritu. Finalmente, es importante permanecer enfocados en las promesas de Dios y no en las circunstancias que nos rodean. Cuando miramos a Él, encontramos la fuerza que necesitamos para continuar. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de alguien que al atravesar una tormenta ve un arco iris a lo lejos. El arco iris no hace que la tormenta desaparezca inmediatamente, pero trae la certeza de que pasará y que después surgirá algo hermoso. Asimismo, las visiones de Dios en tiempos difíciles nos dan esperanza, recordándonos que el dolor y las dificultades son pasajeros, pero sus promesas son eternas. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que todo parecía perdido, pero de alguna manera Dios te dio una señal de que todo estaría bien? Esta enseñanza nos recuerda que cuando enfrentamos tiempos difíciles, debemos mantener la esperanza, ya que Dios siempre cumple sus promesas. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo Dios se revela a través de visiones para confirmar promesas importantes. Sigue siguiéndote y descubre cómo esto puede fortalecerte aún más. Es tu fe. Enseñanza 13. Las visiones pueden traer advertencias divinas. Después de haber sido advertidos en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su patria por otro camino. Mateo 2:12. ¿Has pensado alguna vez en cómo Dios, en su infinita sabiduría, nos advierte sobre peligros que no podemos ver?
Muchas veces se manifiesta a través de visiones y sueños para advertirnos de situaciones que podrían causarnos daño. Estas advertencias divinas nos protegen, nos ayudan a evitar decisiones equivocadas y nos encaminan por un camino seguro. Esta enseñanza nos muestra que Dios, como un Padre amoroso, siempre está cuidándonos, guiándonos y librándonos del mal. En Mateo 2:12 leemos, después de que se les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes, regresaron a su propio país por otra ruta. Este versículo se refiere a los magos que después de visitar a Jesús recibieron instrucciones de Dios de no regresar con Herodes, ya que planeaba matar al niño. A través de un sueño, Dios dio una advertencia que salvó la vida de Jesús, mostrando que, cuando el peligro es inminente, Él siempre encuentra la manera de proteger a los suyos. ¿Por qué Dios decidió advertir a los magos a través de un sueño? Porque era la forma más eficaz de transmitir el mensaje rápidamente y sin interferencias. Necesitaban saber, clara y directamente, que no debían regresar por el mismo camino. Este episodio nos enseña que Dios puede usar sueños y visiones para advertirnos de situaciones peligrosas, protegernos de trampas y darnos nueva dirección cuando sea necesario. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, debemos estar atentos a la voz de Dios, ya sea a través de sueños o de señales y sensaciones que Él coloca en nuestro corazón. Muchas veces, Él nos advierte de peligros inminentes y nos guía a tomar diferentes caminos. Segundo, es importante buscar el discernimiento espiritual, orando para que podamos comprender las advertencias que Dios nos da. Finalmente, debemos confiar en que cuando Dios nos advierte, siempre es para nuestro bien, aunque en ese momento no entendamos del todo por qué. Podemos comparar esta enseñanza con la situación de un conductor que recibe un mensaje de radio advirtiendo de un accidente que se avecina en la carretera. Si ignora la advertencia, corre el riesgo de quedarse atrapado en el tráfico o incluso sufrir un accidente. Pero si escucha y cambia su ruta, podrá continuar con seguridad hasta su destino. De la misma manera, cuando Dios nos da una advertencia, nos está liberando de algo que podría dañarnos, y depende de nosotros confiar en su guía y seguir otro camino. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que sentiste que Dios te advirtió sobre algo importante? Esta enseñanza nos recuerda que Dios, en su amor y cuidado, siempre encuentra una manera de advertirnos del peligro y dirigirnos a un lugar seguro. Y ahora, en la siguiente enseñanza, veremos cómo se pueden usar las visiones para confirmar promesas importantes que Dios hace a su pueblo. No te lo pierdas. Enseñanza 14. Las visiones pueden traer respuestas a las oraciones. Y él, mirándolo, tuvo miedo y dijo, ¿qué pasa, Señor? Y el Señor le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido un memorial delante de Dios. Hechos 10:4. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios escucha tus oraciones? En muchos momentos podemos sentir que estamos orando y no recibimos una respuesta inmediata. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también responde de manera oportuna y a menudo de manera sorprendente. En algunos casos, Él usa visiones para dar respuestas claras y específicas, confirmando que nuestras oraciones han llegado a Él. Esta enseñanza nos recuerda que ninguna oración sincera pasa desapercibida ante Dios. En el libro de Hechos 10:4 leemos acerca de Cornelio, un hombre piadoso y temeroso de Dios, que oraba continuamente. Un día tuvo una visión en la que se le apareció un ángel y le dijo, vuestras oraciones y vuestras limosnas han subido como memorial delante de Dios. Esta fue la manera que Dios eligió para responder las oraciones de Cornelio, confirmando que estaba atento a sus súplicas y mostrando que algo grande estaba por suceder. A través de esta visión, Cornelio recibió guía para enviar mensajeros a Pedro,
lo que resultó en una de las mayores revelaciones del Nuevo Testamento. La salvación llegó también a los gentiles. ¿Por qué Dios respondió a Cornelio mediante una visión? Porque Cornelio buscó a Dios con sinceridad y perseverancia. Su constante vida de oración y sus buenas obras eran signos de su verdadera fe, y Dios quería dejar claro que lo había escuchado. Esta historia nos enseña que Dios no ignora nuestras oraciones. Al contrario, Él responde en el momento adecuado, de la manera que mejor cumpla su propósito en nuestras vidas. A veces la respuesta puede llegar inesperadamente, pero siempre llega. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, mantenga una vida de oración constante, incluso si las respuestas parecen demorarse. Dios está escuchando y en el momento oportuno traerá la respuesta. En segundo lugar, practique la paciencia y la confianza, sabiendo que Él obra de maneras que no podemos entender de inmediato. Finalmente, esté abierto a las formas en que Dios puede responder, ya sea a través de una visión, una palabra, una circunstancia o alguien que Él ponga en su camino. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de plantar una semilla. Lo riegas y lo cuidas a diario, sin ver resultados inmediatos, pero con el tiempo la semilla germina y se convierte en planta. Lo mismo ocurre con nuestras oraciones. Dios las escucha desde el principio, pero la respuesta llega en el momento adecuado, cuando sabe que estamos preparados para recibirla. Si este mensaje te tocó el corazón, aprovecha para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a llevar esta palabra de esperanza y fe a más personas. Y recuerda, al interactuar, te conviertes en un puente compartiendo el amor de Dios y fortaleciendo esta cadena de fe. Y en la siguiente enseñanza veremos cómo Dios usa visiones para animar a los justos a permanecer firmes en su caminar. No te lo pierdas, ya que este mensaje podría ser exactamente lo que necesitas para renovar tu fuerza. Enseñanza 15. Dios se revela a través de visiones para confirmar promesas. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa sobremanera grande. Génesis 15:1. ¿Alguna vez te has sentido desanimado esperando algo que Dios prometió? A menudo pasamos por momentos en los que las promesas de Dios parecen distantes y la esperanza comienza a desvanecerse. En estas situaciones Dios, en su infinita bondad, se revela para recordarnos que sus promesas son verdaderas y que Él es fiel para cumplirlas. Esta enseñanza nos muestra que cuando necesitamos confirmación, Dios puede usar visiones para fortalecernos y renovar nuestra confianza en sus palabras. En Génesis 15:1, Dios se aparece a Abraham en una visión y le dice: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa en gran manera. Esta visión ocurrió en un momento crucial en la vida de Abraham. Ya había recibido la promesa de que tendría una gran descendencia, pero pasó el tiempo y no pasó nada. Ante la demora, Abraham comenzó a sentir miedo y duda. Luego Dios se reveló a través de una visión para reafirmar su promesa, asegurándole que no debía temer, ya que Él mismo sería su protector y recompensa. ¿Por qué Dios decidió revelarse a Abraham de esta manera? Porque sabía que necesitaba aliento. Dios no ignoró las dudas de Abraham. Al contrario, vino a su encuentro trayendo una palabra de esperanza y seguridad. Este episodio nos enseña que cuando enfrentamos incertidumbre o retrasos en el cumplimiento de las promesas de Dios, Él no nos abandona. Él conoce nuestros corazones y en el momento adecuado nos confirma que sus promesas siguen vigentes. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas hoy? Primero, debemos recordar que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parezcan decir lo contrario. La demora no significa que Dios se haya olvidado de nosotros, sino que está preparando el tiempo adecuado para cumplir lo que prometió. En segundo lugar,
debemos buscar aliento en la palabra de Dios, así como Abraham recibió una visión que renovó su fe. En tercer lugar, es importante mantener la confianza en Dios, incluso cuando no vemos señales inmediatas de cambio. Siempre cumple lo que promete. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de alguien que planta un árbol frutal. Durante meses o incluso años no se ven frutos, solo el lento crecimiento del tronco y las ramas. Pero con el tiempo, el árbol comienza a florecer y a producir abundantes frutos. Así son las promesas de Dios. Pueden tomar tiempo, pero en el momento adecuado se cumplen abundantemente, trayendo alegría y renovación. Si alguna vez has pasado por momentos de espera y has sentido que Dios te animaba a continuar, esta enseñanza nos recuerda que Él nunca deja de cumplir lo que promete. Y así como Abraham recibió la confirmación de Dios, tú también puedes recibir la certeza de que Él está cuidando cada detalle de tu vida. Ahora, en la próxima enseñanza, descubriremos cómo las visiones pueden anunciar cambios importantes que impactan nuestra trayectoria y nos dirigen hacia nuestro propósito. De Dios, enseñanza 16. Las visiones pueden informar decisiones importantes. En la ciudad de Jope, mientras oraba, Pedro tuvo una visión en la que vio un gran lienzo que descendía del cielo. Hechos 10, 9, 16. ¿Alguna vez te has enfrentado a una decisión difícil sin saber qué camino tomar? En tiempos como estos, Dios puede usar visiones para darnos claridad y guiarnos a tomar la decisión correcta. Esta enseñanza nos recuerda que Dios siempre está listo para guiarnos, especialmente cuando buscamos su dirección en la oración y la fe. En Hechos 10, 9, 16, encontramos el relato de Pedro, que estaba en Jope, y mientras oraba, tuvo una poderosa visión. Descendió del cielo un gran lienzo que contenía toda clase de animales. En la visión, Pedro escuchó una voz que le decía que matara y comiera. Al principio estaba confundido, ya que la visión parecía contradecir las leyes dietéticas judías que seguía. Sin embargo, Dios estaba usando esta visión para enseñarle algo mucho más grande. La salvación no sería solo para los judíos, sino también para los gentiles. La visión de Pedro fue una respuesta directa a la oración de Cornelio, quien sinceramente buscó a Dios y marcó un momento de gran cambio en la historia de la Iglesia. ¿Por qué Dios decidió usar una visión para instruir a Pedro? Porque Pedro se enfrentó a una decisión muy importante: aceptar o no a los gentiles como parte del pueblo de Dios. Hasta ese momento creía que la salvación estaba destinada solo a los judíos. Luego, Dios usó la visión para romper este paradigma y mostrar que su plan de salvación era para todas las personas. Esta experiencia nos enseña que cuando nos enfrentamos a decisiones importantes, Dios puede manifestarse claramente, brindándonos la guía que necesitamos para avanzar con confianza. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, es esencial mantener una vida de oración constante, ya que es en este ambiente de intimidad con Dios donde Él nos instruye y revela su voluntad. En segundo lugar, debemos estar dispuestos a aceptar las respuestas de Dios, incluso si inicialmente no tienen sentido. Pedro, por ejemplo, necesitaba superar sus creencias y aceptar la nueva dirección que Dios le estaba señalando. Finalmente, es importante buscar discernimiento para entender cuando Dios nos está mostrando algo y actuar según su guía. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de un navegante en alta mar, que sin saber a dónde ir, depende de un faro para encontrar un camino seguro. Así como un faro ilumina el camino en la oscuridad, las visiones de Dios nos dan claridad y dirección en momentos de indecisión, permitiéndonos tomar decisiones importantes con confianza. ¿Alguna vez te has enfrentado a una situación en la que necesitabas tomar una decisión crucial y sentiste que Dios te guió claramente? Esta enseñanza nos recuerda que cuando buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos da la instrucción que necesitamos
y nos ayuda a tomar decisiones sabias. Y en la próxima enseñanza veremos cómo las visiones pueden presagiar cambios importantes en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. No te lo pierdas, ya que este mensaje puede traer una nueva perspectiva sobre cómo actúa Dios en tiempos de problemas. Transformación. Enseñanza 17. Las visiones demuestran la soberanía de Dios sobre las naciones. Me llevó en visiones a Israel y me mostró Jerusalén. Ezequiel 8:3. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente tiene control sobre todo lo que sucede en el mundo? Muchas veces, al observar el caos que nos rodea, puede parecer que todo está fuera de control. Sin embargo, la Biblia nos enseña que Dios sigue siendo soberano sobre todas las naciones, guiando la historia según su plan perfecto. Las visiones que concede a sus siervos revelan esta soberanía y muestran que incluso cuando el mal parece prevalecer, Dios está actuando en cada detalle. En Ezequiel 8:3 leemos: me llevó en visiones a Israel y me mostró Jerusalén. En ese momento, el pueblo de Israel atravesaba una gran crisis. Jerusalén, la ciudad santa, se estaba corrompiendo con prácticas paganas, desviándose de los caminos de Dios. A través de esta visión, Dios le reveló al profeta Ezequiel la realidad espiritual del pueblo y las consecuencias que vendrían si continuaban en este camino. Más que eso, la visión de Ezequiel mostró que, a pesar de la corrupción humana, Dios mantuvo el control y actuaría con justicia. ¿Por qué Dios le dio a Ezequiel esta visión? Porque quería que el profeta entendiera y transmitiera al pueblo que nada escapa a su mirada. Incluso en tiempos de desorden e injusticia, Dios lo ve todo y tiene un plan soberano para cada nación. Esta visión sirvió también como advertencia. Dios es paciente, pero su justicia es segura. Él no permite que el mal prevalezca para siempre y en el momento adecuado trae corrección y restauración. Esta enseñanza nos muestra que cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles en nuestro país o en el mundo, debemos recordar que Dios sigue siendo soberano. Él está a cargo, incluso cuando no podemos entender sus caminos. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, orar por autoridades y gobernantes, sabiendo que Dios puede actuar a través de ellos. Segundo, mantener la fe en que, independientemente de las circunstancias, Dios está obrando para el bien de quienes lo aman. Finalmente, vivir según los principios de justicia y amor que Él nos enseña, siendo luz en medio de las tinieblas. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de un capitán de barco que, en medio de una tormenta, mantiene el control del timón, guiando el barco con firmeza. Los pasajeros pueden sentir miedo, pero el capitán sabe exactamente lo que está haciendo. Este también es Dios. Es el capitán que guía la historia con sabiduría y autoridad, haciendo que todo se cumpla según su propósito. ¿Alguna vez te has sentido angustiado por el estado del mundo y te has preguntado dónde está Dios? Esta enseñanza nos recuerda que Él está presente, gobernando todas las cosas y guiando a la humanidad hacia su plan final. Y en la próxima enseñanza veremos cómo las visiones de Dios presagian grandes cambios y cómo podemos prepararnos para ellos. No se lo pierda, ya que este mensaje puede brindarle nuevos conocimientos sobre cómo actúa Dios en nuestra vida. Enseñanza 18. Las visiones pueden revelar la gloria de Dios. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, me decía: sube acá, y te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas. Apocalipsis 4:1. ¿Alguna vez has imaginado cómo sería ver la gloria de Dios con tus propios ojos? A lo largo de la Biblia, encontramos relatos de hombres que, a través de visiones, vislumbraron la majestad y el poder divinos. Estos momentos especiales no solo revelan el esplendor de Dios, sino que también nos muestran que Él tiene el control de todo lo que sucede. Esta enseñanza nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades,
Dios reina supremo y su plan perfecto se está cumpliendo. En Apocalipsis 4:1, Juan nos habla de una experiencia única. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de trompeta diciéndome, sube acá, y yo te mostraré lo que ha de suceder después de estas cosas. En esta visión, Juan fue transportado al cielo y vio la gloria de Dios en su trono, rodeado de ángeles y seres celestiales. Dios le estaba revelando no solo su majestad, sino también los acontecimientos futuros, reforzando que tiene autoridad sobre todo lo que sucede en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Dios le dio a Juan esta visión? Porque en ese momento la iglesia enfrentaba una gran persecución y necesitaba esperanza y aliento. La visión de la gloria de Dios le mostró a Juan que, a pesar de las adversidades en la tierra, Dios estaba en el trono, gobernando con justicia y poder. Esta revelación le dio a Juan la fuerza que necesitaba para continuar su misión y transmitir un mensaje de esperanza al pueblo de Dios. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestras vidas? Primero, debemos recordar que Dios es glorioso y soberano, incluso cuando no podemos entender sus planes. En tiempos de dificultad, podemos buscar a Dios en oración y pedirle que nos revele su gloria y nos dé la paz que solo Él puede ofrecer. En segundo lugar, es importante mantener la fe en que Dios tiene el control, independientemente de las circunstancias. En última instancia, debemos vivir de una manera que refleje la gloria de Dios, mostrando al mundo que Él es real y que su luz brilla a través de nosotros. Podemos comparar esta enseñanza con la experiencia de alguien que, al caminar en una noche oscura, ve el brillo de las estrellas y recuerda que, por encima de toda oscuridad, hay algo más grande y más hermoso. También lo son las visiones de la gloria de Dios. Nos recuerdan que no importa cuán difíciles sean los tiempos que enfrentamos, hay un Dios poderoso que está por encima de todo y guía cada paso de nuestro viaje. ¿Alguna vez has experimentado un momento en el que, incluso en medio de las dificultades, sentiste la gloriosa presencia de Dios fortaleciéndote? Esta enseñanza nos recuerda que cuando buscamos a Dios, Él se revela a nosotros y nos da la certeza de que su gloria nos rodea y nos guía. Y ahora, en la siguiente enseñanza, descubriremos cómo Dios usa visiones para dar dirección divina y guiarnos en tiempos de duda. No te lo pierdas, ya que este mensaje puede traerte la claridad que necesitas para tomar decisiones importantes en tu vida. Vida. Enseñanza 19. Las visiones se pueden dar a cualquiera según la voluntad de Dios. Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. De Joel 2:28. ¿Has pensado alguna vez que Dios puede revelarse a cualquier persona sin importar su edad, condición o conocimiento? La Biblia nos muestra que Dios, en su infinita gracia, no hace acepción de personas cuando quiere comunicar su voluntad. Esta enseñanza nos recuerda que el derramamiento del Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos que buscan al Señor con corazón sincero. En Joel 2:28 leemos la promesa de Dios, y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros los jóvenes verán visiones. Este versículo señala el momento en que Dios haría algo extraordinario. Concedería su espíritu a todas las personas, sin distinción de edad, género o condición social. Esta promesa se cumplió el día de Pentecostés, como se informa en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos y les dio poder para hablar con valentía acerca de Dios y profetizar.
¿Por qué es tan importante esta promesa? Porque marca una nueva fase en la relación entre Dios y la humanidad. Anteriormente, solo personas específicas, como profetas y líderes, recibían visiones y revelaciones. Pero, con el derramamiento del Espíritu Santo, todo aquel que cree en Dios puede ser utilizado por Él para recibir revelaciones y transmitir su mensaje. Esto significa que, a lo largo de la historia, Dios continúa hablando a través de visiones, sueños y profecías a todos aquellos que se ponen a disposición de escuchar su voz. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en la práctica? Primero, debemos estar abiertos a la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, sabiendo que Dios puede revelarse a cualquiera de nosotros. En segundo lugar, es importante buscar la comunión con Dios a través de la oración y la lectura de la palabra, ya que es en este ambiente íntimo donde Él se manifiesta. Finalmente, debemos ser conscientes de las formas en que Dios nos habla, ya sea a través de visiones, sueños o incluso a través de otras personas, y actuar con obediencia cuando Él nos dé dirección. Podemos comparar esta enseñanza con el sol que brilla por igual sobre todas las personas, calentando tanto a los jóvenes como a los viejos, a los ricos y a los pobres. Este es también el caso del Espíritu Santo. Él no hace distinciones y se derrama sobre todos aquellos que lo buscan, llevando luz, guía y consuelo en tiempos de incertidumbre. Esta enseñanza nos recuerda que Dios es accesible a todos nosotros. No requiere cualidades humanas, solo un corazón abierto y dispuesto a escuchar su voz. Tal como lo prometió en Joel, Él continúa derramando su espíritu y concediendo visiones a quienes le sirven. Y ahora pasemos a la siguiente enseñanza, donde descubriremos cómo las visiones de Dios pueden ir acompañadas de señales que confirmen su mensaje y nos fortalezcan en la fe. No te la pierdas, ya que esta lección puede brindarte una nueva comprensión sobre cómo es Dios. Comunícate con nosotros. Enseñanza 20. Las visiones nos acercan a la voluntad de Dios. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todos los pueblos. Sus hijos e hijas profetizarán, los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Hechos 2:17. ¿Alguna vez te has preguntado cómo podemos alinearnos más con la voluntad de Dios? A menudo buscamos comprender el propósito divino en nuestras vidas, especialmente en tiempos de incertidumbre. Dios, en su infinita sabiduría, usa visiones para acercarnos a su voluntad, revelando instrucciones claras y fortaleciendo nuestra fe. Esta enseñanza nos muestra que a través de visiones, Dios nos guía por un camino de obediencia y propósito. En Hechos 2:17, el apóstol Pedro cita la profecía de Joel al explicar lo que sucedió el día de Pentecostés. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre todos los hombres. Tus hijos e hijas profetizarán. Los viejos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones. Este pasaje simboliza el comienzo de una nueva era, donde el Espíritu Santo sería derramado sobre todos los que creen, permitiéndoles profetizar, soñar y ver visiones. Dios estaba cumpliendo su promesa de comunicarse directamente con su pueblo, revelándole su voluntad de manera íntima y personal. ¿Por qué esta profecía llegó a ser tan significativa? Porque hasta entonces, las revelaciones de Dios estaban restringidas a personas específicas, como los profetas y los reyes. Pero, a partir de Pentecostés, esta comunicación se amplió a todos los que recibían el Espíritu Santo. Esto muestra que Dios quiere revelarse a todos sus hijos, guiándolos según su voluntad. Las visiones, por lo tanto, son un medio por el cual Dios nos ayuda a comprender mejor su plan y a mantenernos alineados con Él. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? En primer lugar, es fundamental buscar a Dios en oración constante, pidiéndole que nos revele su voluntad y nos dé discernimiento para comprender sus indicaciones. En segundo lugar,
debemos estar abiertos a escuchar la voz de Dios, ya sea a través de una visión, un sueño o una palabra que toque nuestro corazón. Finalmente, es fundamental actuar de acuerdo con la voluntad revelada, manteniendo una actitud de obediencia y confianza en Dios, incluso cuando no comprendamos plenamente el camino. Podemos comparar esta enseñanza con un viajero que camina por un camino desconocido y recibe señales en el camino que le indican la dirección correcta. También lo son las visiones de Dios. Nos muestran a dónde ir, manteniéndonos en el camino correcto y acercándonos cada vez más al propósito divino. ¿Alguna vez ha tenido momentos en los que, mientras buscaba la voluntad de Dios, sintió que Él le estaba mostrando claramente qué hacer? Esta enseñanza nos recuerda que Dios desea estar cerca de nosotros, revelándonos su plan y guiándonos con amor y sabiduría. Ahora que entendemos cómo las visiones nos acercan a la voluntad de Dios, pasemos a la siguiente enseñanza y descubramos cómo estas revelaciones pueden presagiar cambios importantes y prepararnos para ellos. No te la pierdas, ya que esta lección será fundamental para comprender mejor el propósito divino en nosotros, nuestras vidas. Enseñanza 21. Las visiones pueden traer corrección divina. Corrígeme, Señor, pero con juicio, no con tu ira, para que no me reduzcas a la nada. Jeremías 10:24. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que a veces Dios permite que enfrentemos momentos difíciles para corregirnos y llevarnos de regreso al camino correcto? Cuando seguimos direcciones equivocadas, Dios, en su misericordia, no nos abandona. Al contrario, Él nos muestra, a través de visiones u otras formas, dónde nos equivocamos y qué debemos hacer para volver a su voluntad. Esta enseñanza nos recuerda que la corrección de Dios no es para destruirnos, sino para transformarnos y guiarnos de regreso al camino de la vida. El profeta Jeremías lo expresa claramente en Jeremías 10:24, donde clama a Dios: «Corrígeme, oh Señor, pero con juicio, no con ira, para que no me destruyas». Jeremías entendió que la corrección divina era necesaria, pero también reconoció que debe venir con amor y justicia, ya que la meta de Dios nunca es destruir a sus hijos, sino restaurarlos. Esta petición muestra la humildad del profeta al reconocer que necesitaba ser corregido, pero quería que sucediera de una manera que pudiera soportar. ¿Por qué Dios usa visiones para corregirnos? Porque muchas veces estamos tan distraídos por las cosas del mundo que no podemos escuchar tu voz de otra manera. Luego, Dios usa visiones para llamar nuestra atención, mostrarnos dónde nos estamos equivocando y llevarnos al arrepentimiento. Esto sucedió varias veces en la Biblia, como en el caso de Jonás, quien intentó huir del llamado de Dios, pero fue corregido a través de una serie de acontecimientos que lo llevaron a cumplir la misión que el Señor le había encomendado. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida diaria? Primero, necesitamos tener la humildad de Jeremías, reconociendo que en muchos momentos necesitamos la corrección de Dios. Segundo, debemos estar atentos a las formas en que Dios puede corregirnos, ya sea a través de una visión, una palabra o una situación que nos desafíe a cambiar nuestra actitud. Y finalmente, es fundamental aceptar esta corrección con un corazón dispuesto a aprender y crecer, sabiendo que tiene el propósito de acercarnos aún más a Dios. A modo de ejemplo, podemos pensar en un jardinero que cuida una planta. Cuando ve que las ramas crecen desordenadamente, las poda, no para dañar la planta, sino para que crezca más fuerte y produzca frutos sanos. Así también es Dios con nosotros. Nos corrige para que podamos crecer sanamente y cumplir el propósito para el que fuimos creados. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que sentiste que Dios te estaba corrigiendo? Esta enseñanza nos invita a reflexionar sobre cómo Dios, en su infinita sabiduría, utiliza los momentos difíciles para moldearnos y hacernos mejores personas.
Él siempre desea nuestro bien, incluso cuando la corrección parece dura. Si este mensaje te está tocando el corazón, dale me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal. De esta manera nos ayudas a difundir la palabra de Dios a más personas. La corrección divina es un acto de amor, y al compartir este mensaje, puedes ser el puente que lleve a alguien a reconocer el cuidado de Dios en su vida. Y ahora, en la siguiente enseñanza, descubriremos cómo Dios usa visiones para animar a sus hijos a mantenerse firmes en medio de los desafíos de la vida. No te la pierdas, ya que esta lección podría ser justo lo que necesitas escucharlo hoy. Enseñanza 22. Las visiones nos ayudan a comprender los propósitos eternos de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:1. ¿Alguna vez has imaginado cómo será el futuro que Dios tiene preparado para quienes lo aman? En medio de las incertidumbres de este mundo, Dios, en su infinita bondad, nos concede visiones que revelan sus propósitos eternos. Estas visiones sirven para llenarnos de esperanza y renovar nuestra confianza en su promesa de vida eterna. A través de ellos podemos vislumbrar el plan perfecto que Dios tiene para la humanidad, un plan que trasciende las dificultades y limitaciones del presente. En el libro de Apocalipsis 21:1, el apóstol Juan describe la visión que tuvo de un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar había pasado no existe. Esta visión no solo revela la promesa de un futuro glorioso, sino que también simboliza el fin del sufrimiento y el pecado. Dios, en su misericordia, le mostró a Juan que, al final de todas las cosas, habrá un comienzo perfecto, donde todo será nuevo y libre de imperfecciones. Pero ¿por qué Dios decidió revelar esto a través de una visión? Porque las visiones tienen un poder único para impactar nuestras emociones y darnos una claridad que las palabras no siempre pueden lograr. Al concederle esta visión a Juan, Dios no solo comunicó una verdad, sino que también transmitió consuelo y aliento a todos los que enfrentan dificultades, recordándoles que hay algo mucho más grande esperándolos. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza hoy? En primer lugar, debemos mantener viva en nuestro corazón la esperanza que Dios nos da a través de sus promesas. Incluso si enfrentamos tiempos difíciles, debemos recordar que todo en este mundo es temporal y que Dios ha preparado algo mucho más grande y mejor para nosotros. En segundo lugar, es importante vivir según esta esperanza, manteniendo una actitud de fe y confianza, sabiendo que, a pesar de las tribulaciones, nos dirigimos hacia algo eterno y perfecto. Y finalmente, debemos compartir esta esperanza con quienes nos rodean, llevando el mensaje de que Dios tiene un plan mayor para todos nosotros. Para ilustrar esta enseñanza, podemos pensar en un viajero que camina por un desierto, enfrentando el calor y el cansancio, pero que lleva consigo una foto del oasis al que llegará al final del viaje. Esta imagen te mantiene firme, incluso cuando el viaje se vuelve difícil. Así son las visiones que Dios nos da. Nos recuerdan que al final de nuestro camino hay algo maravilloso esperándonos, y esta certeza nos fortalece para continuar. ¿Alguna vez has experimentado momentos en los que una promesa de Dios te dio la fuerza para seguir adelante? Esta enseñanza nos recuerda que, incluso en medio de las dificultades, podemos confiar en que Dios está preparando algo mucho más grande y mejor para nosotros. Y ahora pasemos a la siguiente enseñanza, donde descubriremos cómo Dios usa las visiones para guiar decisiones importantes en nuestras vidas. No te pierdas esta próxima lección, ya que puede traerte respuestas a lo que estás experimentando. Hoy, enseñanza 23. Las visiones fortalecen la fe en tiempos de duda. ¿Alguna vez te has sentido rodeado de problemas y sin salida, como si no hubiera solución?
Es precisamente en estos momentos que Dios puede abrir nuestros ojos espirituales y mostrarnos una realidad mayor, invisible a simple vista, pero que nos llena de fe y esperanza. En tiempos de incertidumbre, Él nos concede visiones para que podamos ver más allá de nuestras circunstancias terrenales y comprender que no estamos solos. En el libro de Segunda Reyes 6, 16, 17 encontramos la historia de Eliseo y su siervo. Cuando una gran tropa enemiga rodeó la ciudad donde se encontraban, el siervo de Eliseo entró en pánico, pues solo vio la fuerza del enemigo. Sin embargo, Eliseo, confiado en el poder de Dios, le dijo al criado: «No temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos». Y luego Eliseo oró: «Señor, abre sus ojos para que pueda ver». En ese momento, el Señor abrió los ojos del siervo y vio el monte lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Esta visión divina le dio al siervo la certeza de que Dios estaba luchando por ellos. Este pasaje nos enseña que cuando enfrentamos momentos de miedo y duda, Dios puede concedernos visiones que nos hacen ver su protección y cuidado. A menudo, todo lo que vemos son los problemas y desafíos que nos rodean, pero, como el siervo de Eliseo, necesitamos tener nuestros ojos espirituales abiertos para ver la presencia divina que nos rodea y protege. En la práctica, ¿cómo podemos perseguir este tipo de visión en nuestras vidas? Primero, es esencial que cultivemos una vida de oración. Eliseo oró para que Dios abriera los ojos de su siervo, y también podemos orar pidiéndole que nos muestre su presencia en medio de las dificultades. En segundo lugar, debemos fortalecer nuestra fe, recordando que incluso cuando no podemos ver, Dios continúa obrando a nuestro favor. Finalmente, es importante tener el coraje de confiar en Dios, incluso cuando la realidad parezca desafiante, porque sabemos que Él tiene el control. Podemos comparar esta enseñanza con la de alguien que camina por un valle angosto y oscuro. A primera vista, todo parece peligroso y desesperado. Sin embargo, al subir una colina y ver el valle desde arriba, una persona se da cuenta de que hay una salida justo delante, más allá de lo que antes sus ojos podían ver. Así son las visiones de Dios. Nos hacen ver más allá del valle, más allá de las dificultades momentáneas, mostrando que hay una solución y que Dios está a nuestro lado. ¿Alguna vez has enfrentado momentos en los que todo parecía perdido, pero de repente sucedió algo que renovó tu esperanza? Este es el poder de las visiones que Dios concede, trayendo fe donde antes había duda. Y ahora sigamos adelante, ya que la siguiente enseñanza nos mostrará cómo las visiones pueden ir acompañadas de señales que confirman la presencia y la voluntad de Dios en nuestras vidas. No te lo pierdas. Enseñanza 24. Las visiones pueden ser una forma para que Dios revele misterios ocultos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se revelan algunos secretos divinos? A lo largo de la historia bíblica, Dios ha elegido comunicar verdades profundas a través de visiones. A menudo, estas revelaciones trajeron soluciones a situaciones imposibles y revelaron misterios que solo podían entenderse mediante la intervención divina. En Daniel 2:19 leemos: «Un misterio me fue revelado en una visión de noche, y me fue revelado el secreto». Este versículo es parte del relato en el que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador y exigió a sus sabios que no solo interpretaran el sueño, sino que también lo describieran sin que él les dijera el contenido. Ante esta situación imposible, Daniel buscó a Dios en oración y durante la noche el Señor le reveló tanto el sueño como la interpretación a través de una visión. Esta enseñanza nos muestra que Dios usa visiones para sacar a la luz lo que está oculto. Cuando todas las alternativas humanas parecen insuficientes, el Señor interviene sobrenaturalmente, revelando sus planes y propósitos. Al igual que Daniel,
También podemos encontrarnos con situaciones en las que no sabemos qué hacer, pero al buscar sinceramente a Dios, Él puede darnos la dirección y la respuesta que necesitamos. En la práctica, esta enseñanza nos invita a desarrollar una vida de intimidad con Dios, para que podamos estar abiertos a sus revelaciones. Primero, es fundamental tener una actitud de dependencia y oración constante, como lo demostró Daniel. No intentó solucionar el problema por sus propios medios, sino que buscó a Dios con humildad. Segundo, debemos estar atentos a las formas en que Dios nos habla, ya sea a través de sueños, visiones o a través de su palabra. A menudo, las respuestas que buscamos ya están frente a nosotros, pero necesitamos discernimiento espiritual para reconocerlas. Una metáfora que ilustra bien esta enseñanza es la de alguien que busca un tesoro enterrado. El tesoro está escondido, pero si se utiliza la herramienta adecuada y se excava en el lugar adecuado, finalmente se encuentra. De la misma manera, los misterios de Dios se revelan a quienes perseveran en la búsqueda espiritual, confiando en que el Señor, en el momento oportuno, mostrará el camino. ¿Alguna vez has experimentado una situación en la que parecía no haber solución, pero cuando buscaste a Dios, la respuesta llegó clara e inesperadamente? Este es el poder de las visiones divinas. Nos llevan a ver más allá de lo visible, trayendo esperanza y claridad incluso en medio del caos. Y ahora pasamos a la siguiente enseñanza, donde exploraremos cómo las visiones de Dios pueden traer consuelo, y paz en tiempos de gran angustia. No te lo pierdas porque habrá más revelaciones inspiradoras por venir. Enseñanza 25. Las visiones pueden ser signos de autoridad espiritual. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Dios confirma a aquellos que elige para cumplir una misión especial? A lo largo de la historia bíblica, vemos varios momentos en los que el Señor usa visiones para demostrar su elección y dar autoridad a sus siervos ante el pueblo. Una de estas situaciones notables le sucedió a Ananías, cuando Dios lo llamó en una visión para encontrarse con Saulo de Tarso, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo. En Hechos 9, 10, 12 leemos: El Señor dijo en visión a Ananías: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un hombre llamado Saulo de Tarso, que está orando. Este episodio es fundamental, porque en él Dios no solo da una orden específica a Ananías, sino que también le revela que Saulo, conocido hasta entonces por perseguir a los cristianos, había sido elegido para una gran misión. Esta enseñanza destaca que Dios usa las visiones no solo como un medio de comunicación, sino también como un signo de legitimidad espiritual. Ananías, al obedecer la visión que recibió, pudo presenciar la transformación de Saulo, viendo con sus propios ojos que Dios verdaderamente había elegido a ese hombre para ser un instrumento poderoso en su obra. Esto nos muestra que, incluso cuando tenemos dudas o temores, Dios nos guía y confirma su voluntad a través de señales claras, muchas veces a través de visiones. En la práctica, esta enseñanza nos invita a estar atentos a las señales que Dios nos da en nuestra vida diaria, especialmente cuando nos enfrentamos a decisiones o situaciones importantes que requieren valentía y fe. Primero, debemos estar dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios, incluso cuando nos dirige por caminos que parecen desafiantes. Segundo, es fundamental recordar que Dios siempre confirma sus propósitos, ya sea a través de su palabra, personas o eventos que nos muestran claramente la dirección que debemos seguir. Una metáfora que puede ilustrar bien este punto es la de una lámpara en medio de la oscuridad. Así como una lámpara ilumina el camino y nos permite ver hacia dónde debemos ir, las visiones de Dios aportan claridad y nos guían cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Son señales que confirman que estamos en el camino correcto,
fortaleciendo nuestra fe y animándonos a seguir adelante. ¿Alguna vez has pasado por un momento en el que Dios te mostró claramente la dirección que debes seguir? Así como Ananías recibió la confirmación divina en una visión, podemos confiar en que cuando busquemos a Dios con todo nuestro corazón, Él nos guiará y nos asegurará que estamos en el camino que Él ha preparado para nosotros. Ahora que hemos concluido esta última enseñanza, es el momento perfecto para reflexionar juntos y orar, pidiéndole a Dios que continúe guiándonos a través de su palabra y sus revelaciones. No importa cuán difícil sea el camino, podemos estar seguros de que Dios está con nosotros, guiándonos y confirmando sus promesas en nosotros, nuestras vidas. ¿Qué has estado llevando en tu corazón que necesita ser entregado a Dios? A lo largo de estas enseñanzas, vimos cómo Dios habla a través de visiones, brindando dirección, consuelo y esperanza en medio de las dificultades. No importa cuál sea tu lucha hoy, Dios conoce cada detalle de tu vida y quiere que confíes en Él completamente. Como está escrito en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Esta es una invitación amorosa de Dios para que dejemos nuestras cargas ante Él y confiemos en su perfecto cuidado. Él nos promete descanso y paz, incluso en medio de las tormentas de la vida. Ahora, entremos juntos en un momento de oración, entregando nuestras preocupaciones, nuestros sueños y todo lo que pesa sobre nuestra alma. Abre tu corazón ante Dios, porque Él escucha cada una de tus palabras y se preocupa por cada una de tus necesidades. Si siente que necesita intervención divina hoy, comente la palabra confianza a continuación. Estaremos orando juntos por ti, creyendo que Dios ya está actuando en tu vida. Padre amado y misericordioso, ante tu presencia nos presentamos con el corazón abierto y humilde, reconociendo que tú eres el Dios que habla, el Dios que guía, el Dios que se revela a través de visiones y sueños. Tu palabra nos enseña que el Señor no nos deja solos, sino que siempre nos guía con amor y sabiduría, mostrándonos el camino que debemos seguir. Gracias, Señor, por cada enseñanza compartida en este momento, por recordarnos que, incluso en medio de las incertidumbres de la vida, tú estás a nuestro lado, revelando misterios, confirmando promesas y trayendo dirección. Te damos gracias por tu gracia, que se derrama sobre nosotros diariamente. Gracias porque, a lo largo de este video, pudimos reflexionar sobre la forma en que el Señor nos habla, trayendo luz a nuestro corazón y esperanza a nuestra alma. Estamos agradecidos porque, incluso cuando no entendemos lo que sucede a nuestro alrededor, sabemos que tú tienes el control, guiando nuestros pasos y fortaleciendo nuestra fe. Señor, clamamos ahora por fuerza y sabiduría. Enséñanos a vivir según tu voluntad, a aplicar cada enseñanza en nuestro caminar diario. Danos valor para afrontar los desafíos con confianza, serenidad para esperar tu tiempo y discernimiento para reconocer tu voz en medio de las tormentas. Fortalece a quienes se sienten débiles, anima a quienes han perdido la esperanza y guía a todos los que buscan respuestas. Te pedimos, Padre, por cada persona que siguió este video, por sus familias, por sus hogares, que haya paz donde hay conflicto, provisión donde hay necesidad, curación donde hay enfermedad y restauración donde hay dolor. En este momento, Señor, invitamos a cada corazón a entregarte sus inquietudes y sueños. Amado Padre, recibimos tantas bendiciones de tus manos y sin embargo muchas veces nos sentimos abrumados. Que cada uno que escuche esta oración pueda ahora hacer una entrega sincera, poniendo ante ti todo lo que pesa en su alma, confiando en que tú eres el Dios que cuida, que sostiene y que nunca falla. Padre, sabemos que tus planes son más grandes y mejores que los nuestros. Que confiemos enteramente en ti
descansando en la seguridad de que tu paz guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Que esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, nos acompañe todos los días de nuestra vida, fortaleciéndonos para permanecer firmes en el propósito que el Señor tiene para nosotros. Oramos con fe, confiando en que tú ya estás actuando en cada área de nuestras vidas. Confiamos todo en tus manos, seguros de que el Señor nos escucha y nos responde. En el nombre de Jesús te damos gracias y te alabamos. Amén. Las enseñanzas compartidas a lo largo de este video nos revelan algo profundo. Dios continúa hablándonos de muchas maneras, especialmente a través de visiones. Al reflexionar sobre cada punto abordado, nos damos cuenta de que el Señor nos guía, nos corrige, nos anima y nos acerca a su voluntad a través de estas manifestaciones divinas. Cuando abrimos nuestro corazón para escuchar y comprender la voz de Dios, nuestra vida adquiere un nuevo significado y comenzamos a caminar con más fe y confianza, incluso frente a los desafíos. Quizás ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto en mi vida diaria? La respuesta está en la búsqueda constante de una relación íntima con Dios, en la práctica de la oración y en entregar todas nuestras preocupaciones al Señor. Él está siempre presente, dispuesto a guiarnos y revelarnos los misterios que no entendemos. Si este mensaje llegó a tu corazón, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de fe. Deja un me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Además, queremos conocerte mejor. Comenta aquí desde qué ciudad estás viendo y si lo deseas, comparte algo que esté pasando para que podamos orar juntos por tu vida. Cuando unimos nuestras voces en oración, creamos una cadena de fe que nos fortalece y nos acerca aún más a Dios. Además, tenemos muchos otros contenidos elaborados con mimo y dedicación para construir tu vida. En el primer comentario fijado encontrarás una lista de reproducción con videos que continuarán fortaleciendo tu fe y te ayudarán a caminar con esperanza. Cada enseñanza es una oportunidad para aprender y cada palabra es una semilla que plantada en el corazón puede producir frutos de transformación. Que Dios bendiga inmensamente tu vida y la de tu familia. Recuerde, con Cristo nunca estamos solos. Él es nuestro refugio en tiempos de dificultad y nuestra fortaleza en tiempos de debilidad. No importa el tamaño del desafío que enfrentes, debes saber que Dios está a tu lado, guiando cada paso que das. Mantente firme, confiando en que, en cada dificultad, el Señor está moldeando tu corazón y preparando algo maravilloso. Nuestro deseo es que salgas fortalecido de este video, con la certeza de que Dios tiene grandes planes para tu vida. Sigue buscando, sigue orando, sigue creyendo, y no lo olvides, juntos somos más fuertes. Nos vemos en el próximo video y que la paz de Dios esté siempre con ustedes. Que Él los llene de esperanza y renueve vuestras fuerzas en cada amanecer. Que vuestro camino sea iluminado por la luz del Señor y que nunca olvidéis que en Cristo somos más que vencedores. Amén.